Buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, vamos a seguir llevando las preguntas y respuestas de estos en la conferencia de este lunes. Por ahí les encargamos si les gusta Sonai o hacia abajo. Por ahí denos a la campanita. Gracias de todo corazón a los que me están apoyando. Vamos a seguir escuchando. Vamos a quitar el recuadro. El presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, publicaba un tuit en el que decía que los jueces federales tienen que actuar con autonomía, que el Consejo de la Judicatura Federal garantiza que puedan ejercer siempre deben ser respetados bajo la óptica de la independencia judicial. ¿No consideraría que esto a lo mejor es un poco adelantarse a la respuesta que pudiera darle a la carta? Y por otro lado, si no es suficiente con los recursos legales a los que ustedes van a acudir, si fuera como un llamado a que lo piensen dos veces los jueces antes de dar un amparo en contra de esta ley. No, es que no es solo lo jurídico, es lo político. Es que la gente, por lo general, y no es fácil pues para nadie saber qué es una suspensión y qué es un amparo en definitivo. Entonces, ¿qué es lo que se difundió? Que se detuvo la ley. Vean los periódicos. O sea que se concedió ya el amparo y que se cayó la ley. Ese es el mensaje. A mí me gustaría, a ver si no tienes los titulares de los periódicos al día siguiente de que el juez otorgó la suspensión. ¿Qué día fue? Fue así. Pero al día siguiente. Entonces, todo esto es muy didáctico. A veces damos por sabido de que todos los mexicanos, ¿no?, sabemos de lo que se trata. Pues no es así. La comunicación lleva tiempo. Siempre digo que esa es la diferencia entre un escritor, que no debe de repetirse, y un dirigente que tiene que repetir y repetir y repetir hasta que se vaya tomando conciencia. Porque además antes estos asuntos no trascendían, porque no les importaba el pueblo. Decían que la política era asunto de los políticos. No, la política es asunto de todos. Este es el Reforma, ¿no? Miren, les juro por Manuelita que no sabía yo, porque no veo nunca los titulares. Yo me entero por las redes. Ya no veo los titulares de los periódicos. Pero pues me los imagino. O sea, son predecibles, pues. Fíjense, ordena juez bajar switch a la ley eléctrica. No, déjalo ahí otro ratito. Este es Reforma. ¿Regresa?
Aquí está. Aquí estoy otra vez, miren. Ya les voy a cobrar por derechos de autor. A ver, la que sigue, el Universal. A lo mejor ese no, ese la mandó a Interiores. Ahí está, la primera. Y mire, este es como complemento, pero es un timbre de orgullo. Este periódico, cuando regresan, la matanza del 68, no sacó nada al día siguiente. Pero desde su fundación tenía que ver con las empresas extranjeras, con la Compañía del Águila, sobre todo. Síguele. No, el sol. Sube la gasolina y el gas más que la inflación, pero el juez federal también frena nueva ley eléctrica. Esto al día siguiente, ¿no? El Financiero. Frena juez reforma de AMLO a la ley eléctrica. ¿Y esto qué es, esta encuesta? ¿Cómo está? La mayoría la está aprobando. El economista, no, estos están enojadísimos con nosotros. Ya, no, se los dejo de tarea para que investiguen por qué se enojan, están tan enojados ellos. Entonces, esta solicitud de investigación sería como un mensaje a los jueces a que lo piensen dos veces si van a otorgar un amparo. No, porque van a decir que estamos amenazando, ¿sí? No, es ventilar los asuntos públicos. Chao, es diálogo, es debate. Esto es bueno. Nada más que hay mucho desbalance. Entonces, por eso lo trato, para que se tengan las dos visiones, no solo una, porque todo eso, mire, ¿de quién es la crónica? ¿Es un empresario? No demos nombre. ¿Es empresario? Es un empresario. O sea, por eso hablo de prensa empresarial, nacional o extranjera. Es que una de las características del periodo neoliberal fue precisamente el controlar como nunca a los medios y predominaron los medios proempresariales.
son pocos los medios de periodistas, de comunicadores. Esa es una realidad. Entonces siempre hay un interés detrás. Entonces es nada más que se acuerden de que cuando se ejerce el periodismo se tiene que pensar en los ciudadanos, en el pueblo, en el lector, el que escucha la radio, el que ve la televisión, que se le debe de respetar para que se garantice el derecho a la información, no utilizar los medios solo como instrumentos para mantener privilegios. Ese es un buen debate, en buen plan. Entonces, explicar por qué estamos llevando a cabo esta reforma. Adelante. Gracias, presidente. Es que, bueno, trae igual dos temas, pero nada más como para precisar sobre lo que ya había escrito el presidente de la Suprema. En otro asunto, presidente, la ley orgánica para la Fiscalía General de la República que avanza en el Senado de la República, más que colectivos, incluso personas que están sumándose desde el gobierno a la búsqueda de personas desaparecidas, han mostrado preocupación en torno a que pudieran cederle la salida de la Fiscalía General de la República de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La propia Comisionada Nacional ha mencionado que se está buscando otorgarle esto bajo quién sabe qué criterios, que no se sabe qué podría haber detrás y que incluso se hace bajo una falsa autonomía, o que se pudiera pensar en una falsa autonomía de la Fiscalía, pero que en realidad es un retroceso para las personas, los familiares de víctimas desaparecidas. Consideraría precisamente que se deban de escuchar esas voces y si en efecto debería salir la Fiscalía General de la República de esta Comisión Nacional de Búsqueda. Hay una discusión sobre este asunto al interior del gobierno. Y se está analizando y se va a seguir discutiendo y desde luego los legisladores pues son los que van a decidir. Pero vamos a tomar en cuenta lo que tú estás planteando. La postura que usted tendría ante el tema, ¿cuál considera que debería de ser? Mi postura es de que se reúnan miembros del gabinete que tienen que ver con este asunto y se haga un dictamen adecuado. Porque esta iniciativa no se atendió a fondo porque se pensó que no iba a haber polémica o oposición, pero sí está habiendo polémica y hay quienes no están satisfechos y son defensores de derechos humanos. Y les diría yo que dentro de los que no están satisfechos están los defensores de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Entonces, por eso lo vamos a revisar y también por las demandas de defensores de derechos humanos y de colectivos. Más allá de que avance en el Senado, desde el gabinete se va a hacer este dictamen que se presenta. Sí, y tenemos muy buena relación en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Si hay algo que consideremos puede ayudar, pues se aporta y al final ellos son los que van a decidir. Eso sí, nosotros no legislamos. Gracias, presidente. Y en el segundo tema que tenía, tiene que ver, pues es una situación que muchos, incluso del lado que pudieran estar, se ha criticado mucho, sobre todo el actuar que tiene que ver con el propio vocero
de la Estrategia Nacional de Combate a COVID-19, el subsecretario Hugo López-Gatell. La semana pasada surgió sí una polémica que tiene que ver con el asunto de principalmente la congruencia en el actuar y lo que se ha venido manejando durante más de un año que se tiene al frente de esta pandemia, y bueno, no por el manejo, sino más bien por los mensajes que pudieran ser contradictorios en torno, y en diferentes momentos, en torno a, por ejemplo, en un primer momento recordábamos el año pasado en diciembre, me parece, cuando se mencionaba que, bueno, pues no, para evitar contener precisamente el gran número de contagios, y lo que vimos después en enero, que en efecto hubo un pico precisamente por pues fiestas de fin de año, etcétera, y el llamado que se hacía desde el gobierno federal a decir, pues no son vacaciones, manténganse lo más que se pueda en casa, y el propio subsecretario, bueno, lo vimos de vacaciones. En otro momento, bueno, también una que pudiera ser también contradicción a lo que usted había mencionado, de permitir a los gobiernos estatales que pudieran adquirir las vacunas si es que encuentran, y él en algún momento decir que eso contravenía al Plan Nacional de Vacunación. Después usted tuvo que volver a salir a decir que sí podían adquirir. Y finalmente en esta ocasión, ya que el subsecretario se contagió y que no tenía todavía el alta epidemiológica, y que aún así, a pesar de que él mencionaba que la médica sí, y aún así salir a pasear a un parque, o bueno, no sabemos, salir a un parque además acompañado, en algún momento se le veía incluso sin cubrebocas, preguntarle si precisamente esta situación no sería justo una contradicción a los mensajes que ha tratado de enviar constantemente el subsecretario, si usted lo ve bien. Sí, mire, yo celebro que ya se incorporó el doctor Hugo López-Gatell, ya estuvo hoy en la mañana en la reunión de gabinete. Me da mucho gusto porque ya sanó, eso es lo más importante, que está ya bien de salud. Hoy le aplaudimos por eso, como le tenemos que aplaudir a todos los que salen de los hospitales, y como tenemos que abrazar a los familiares de los que fallecen, que siempre lo hacemos con mucho respeto. Eso es lo más importante. Lo demás es accesorio, es lo que tiene que ver con la política, que si está bien, está mal, y como el doctor Hugo López-Gatell pues es el que ha estado dando la cara, informando desde hace mucho tiempo. Yo no creo que haya un país en el mundo, y ofrezco disculpas por decirlo, pero si no lo digo, pues no se va a leer en ningún periódico por lo que estamos viendo, ¿no? Ni lo vamos a escuchar en la radio, ni lo vamos a ver en la televisión. Pero no creo que haya un país en el mundo en el que se haya informado más de manera sistemática, permanente, sobre la pandemia. Todos los días. No hay. Ojalá y me ayuden a hacer la investigación. Entonces, él ha estado expuesto, tiene que informar, y a algunos pues no les gusta y lo cuestionan, lo atacan. Entonces, hay que ver eso también, ¿no? Y ya mañana va a estar él aquí, y a lo mejor va a contestar lo que estás planteando. Ojalá y no dedique mucho tiempo a eso, porque lo que nos importa ahora más que nunca es que sigamos aplicando
vacunas. Esa es la prioridad. Conseguir vacunas para vacunar lo más pronto posible. Por lo que tú mencionabas, han habido en nuestro país, pues es muy claro, y en el mundo, 2 olas. Pensábamos que ya con la primera se iba a ir o iba a reducir el número, se iban a reducir los contagios y desde luego lo que más duele, los fallecimientos. Y de repente se vino una segunda ola y fue mundial también, igual que la primera. Entonces vamos para abajo, ya de la segunda. Entonces tenemos que aprovechar a vacunar para que, toco madera, si se viene una tercera, ya nos agarre protegidos. A ver, ¿por qué no pones la gráfica de contagios? Es que es muy claro. Entonces, ahora que vamos bajando en contagios, tenemos que aprovechar para vacunar. Eso es lo que más nos importa, el que podamos cumplir con tener vacunados a más tardar a finales de abril a todos los adultos mayores del país, a todos mayores de 60 años. Y también ir avanzando en la vacunación de maestros para el regreso a clases presenciales. Si no en todo el país, en los estados ya con semáforo verde, amarillo, que empecemos antes de que concluya el ciclo escolar, porque no puede atrasarse más. Entonces, pero hay otra donde es más claro. A ver, lo de la ola, bueno, aquí. Sí, es esto, es lo mismo, pero es el mismo. Esta es más clara, esta es más clara, es hospitalización. Miren, llegamos aquí, y ahí vamos bajando, esto es como septiembre, octubre, y de repente te viene esto. Más alta. Aquí se nota más porque lo cierto es que aquí implementamos un programa emergente para tener más camas, equipos y médicos. Se amplió la capacidad de atención porque sí temíamos que nos rebasara. Acuérdense que estando aquí, llegamos a estar en la Ciudad de México con 95% de ocupación, 95%. Y ahora en la Ciudad de México estamos, creo que en 50%. Bueno, en hospitalización general menos de 50%. En hospitalización de enfermos con necesidad de ventilador, un poquito más de 50%, esa es la única entidad. Pero entonces, cuando me preguntas, ¿no? Además, porque ese es tu trabajo, ¿qué pasa con el doctor que estaba caminando en... ¿Dónde? La Condesa. Pues sí, te contesto y todo, y que él informe, pero a mí lo que me importa es esto,
Sí, o sea, un poco también la pregunta, o sea, porque es que todo pues debe de priorizarse, ¿no? claro. Y un poco también el sentido de la pregunta es porque el mismo subsecretario ya en algún momento dijo que había medios que respondían a chismes y que era como más importante para eso. Pero más bien la pregunta es porque pues es nada menos que el vocero de la Estrategia Nacional Sí. de la pandemia, ¿no? Sí, pero... Y la congruencia entre los mensajes y las acciones. Sí, pero se tiene que priorizar. ¿Sí? Ahora, lo que más nos importa es que no se detenga la vacunación. Y afortunadamente va bien. ¿Y podría haber otro pico, presidente, por lo que decía ahorita? Sí. De que sí? No hay que descartarlo. No es eso, sino por algún informe que ha surgido de rebrotes en Europa. Acuérdense que es mundial, bueno, por eso es pandemia. No es que lo que está pasando en Italia no tenga que ver con nosotros. Entonces, tenemos que estar pendientes. El plan que tenemos es vacunar lo más pronto posible. Y nos está resultando hasta ahora, porque nos están llegando vacunas. Antier 1 millón de Sputnik. Mañana llegan más, alrededor de 600, 800 mil más de Pfizer. Y estamos muy cerca de lograr 2 envíos muy importantes. 2 envíos muy importantes. Hoy tenemos reunión en la tarde-noche con el Gabinete de Salud para atender esto. Si aseguramos estos 2 envíos, ya podría decir que se cumple el compromiso de vacunar a todos los adultos mayores a más tardar a finales de abril con una primera dosis, y maestros de estados con semáforo verde y amarillo. En algún momento usted había dicho que las vacunas para adultos mayores estarían en marzo y se recorre abril. ¿Es por la falta de entrega por los contratos? ¿Ha sido por esto que se ha recorrido? Sí, porque acuérdense que nos suspendieron entregas de Pfizer 3 semanas. Entonces, eso atrasó. Sí, pero yo me protejo diciendo finales de abril, porque lo podemos lograr antes. Pero como todo lo que diga se puede usar en mi contra, entonces nada más en estos casos me vuelvo conservador. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y de Puente Libre en Juárez. Brevemente también sobre el tema de las vacunas. Los Países Bajos, desde luego aquí incluimos el reino holandés, Noruega, Dinamarca, han suspendido provisionalmente la vacunación de AstraZeneca, porque encontraron reacciones mínimas, dicen ellos, pero por prudencia la suspendieron. México hizo un precontrato de compra en esta firma o en estas vacunas de AstraZeneca
por 74.4 millones. La pregunta es si usted tiene información al respecto por parte de COESPRIS y qué es lo que se va a hacer. Sí, ya hay una investigación de parte de los médicos nuestros, los especialistas, y afortunadamente se está validando la vacuna, es decir, no se considera riesgos en su aplicación. De todas maneras, mañana van a informar sobre este tema. Ya se sabe que estos posibles coágulos que se podrían crear con la vacuna no significan riesgo, peligro, pero ellos van a informar. Además, nos vamos a ajustar a lo que también emita como resolución la Organización Mundial de la Salud. Muy bien, señor presidente. En otro tema, para preguntarle cómo le fue en la convención con los banqueros, ahí hay dos grupos, uno que encabeza Banorte, que dice que es un honor estar con Obrador, y otro que encabeza Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Citibanamex. Él expresó recientemente que las decisiones tomadas por usted han creado una enorme incertidumbre en el desarrollo de la economía nacional y que en este cambio pues parece que no hay un rumbo definido y este sería el centro del problema. Esta pregunta pues es doble. Uno, ¿cómo le fue? ¿Y qué respondería al presidente del Grupo Financiero Citibanamex? Me fue muy bien y se habló de la recuperación de la economía, de cómo afortunadamente vamos creciendo, cómo se están recuperando los empleos, cómo se va hacia la normalidad económica. Hice el compromiso y voy a cumplirlo en su momento de llevar a cabo una reforma profunda, radical, para la simplificación. ¿No incluye las comisiones famosas? No, básicamente simplificar todo lo relacionado con la apertura de nuevas empresas y con el pago de impuestos, porque en la actualidad hay muchos trámites burocráticos para abrir una empresa y también muchos trámites para pagar los impuestos. Entonces vamos a simplificar a partir de darle toda la confianza a los contribuyentes. Sobre todo, esto va a ir orientado a las micros y pequeñas empresas. Micros, medianas, pequeñas y medianas empresas, básicamente. Les dije también de que todo es tiempo, política es tiempo. Lo vamos a hacer cuando ya terminemos de limpiar de corruptelas todo el sistema fiscal. Y ya estamos por concluir. Esto es que no haya la facturación falsa, que se acabe eso. Eso se creó hace 10, 12 años y se hizo un emporio.
se metieron a robar, a saquear, con el manejo de las facturas falsas, claro, permitido desde el gobierno, despachos fiscales. Y desde el SAT, desde luego, ¿no? Claro. Porque se dice que había grupos de empresas que operaban desde el SAT para manejar. Se toleró, porque fueron mecanismos que utilizaron durante el gobierno, en los gobiernos, hasta medios de comunicación. Entonces se veían las grandes factureras. Entonces, estamos hablando de que se robaban miles de millones de pesos con ese mecanismo. Agréguenle lo que se les condonaba de impuestos a los de mero arriba y agréguenle toda la defraudación fiscal. Entonces, como ya estamos terminando de limpiar, además ya es delito grave la defraudación fiscal. Ahora ya vamos a poder decir, a ver, bajo protesta de decir verdad, manifiesta lo que tienes ingresos, tus utilidades, y mediante una fórmula sencilla haz la cuenta de cuánto es tu contribución y deposita el dinero en un banco, en una ventanilla de Hacienda, y se acabó. ¿Esto no Solamente que hayas engañado en los procesos que vamos a establecer, ya no de fiscalización detallada, sino de insaculación. Si te toca la revisión y resulta que engañaste, pues entonces atente a las consecuencias. Va a ser con la ley. Si no, no vas a tener ningún problema, no te van a estar viendo. Los del SAT no te van a estar pidiendo comprobantes. No vas a necesitar ni contador público. ¿No se ha fijado todavía un monto de cuánto sería la cantidad que deben de vender o deben de ingresar los contribuyentes para operar el sistema privilegiado, diríamos, o de rapidez?